Hola, muy buenos días para todos. Como de costumbre, hoy miércoles 12 de junio, de 9 a 10 de la mañana, estamos arrancando nuestra conferencia sobre impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. Hoy nos va a acompañar nuestro especialista, el doctor Javier García, quien ha sido fundador de Línea Contable, con muchísimos años de experiencia en todo el tema tributario y legal de nuestro país, profesor de la Universidad de Antioquia, bueno, en fin, todo una eminencia, quien nos acompaña pues en el día de hoy como conferencista, quien también nos está acompañando es Luis Alfredo Alcaraz, nuestro ingeniero de sistemas y contador público, Néstor Fajardo, desarrollador también aquí de nuestro producto en Logro, ingeniero de preventa, quien nos apoyará en todo el tipo de preguntas que tengan durante la conferencia. El doctor Javier nos va a estar dando al final de la charla todas las respuestas a las inquietudes que tengamos respecto al tema. Alguna que otra pregunta le interrumpiremos para resolverla y básicamente vamos entonces a darles a todos una muy bienvenida. No olviden que tienen un botón para las preguntas. La grabación de esta charla se las enviaremos absolutamente a todos a su correo electrónico con el cual se registraron en la plataforma. Y sin más preámbulos les cuento en 5 minutos a través de Logro cuál es nuestra herramienta que nosotros comercializamos y ofrecemos al mercado. Entonces, Logro es realmente, vamos a ver qué es Logro. Efecto real de la ley de financiamiento al incluir el régimen simple, impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación simple, tarifas en el régimen simple, las declaraciones en el régimen simple, publicaciones del conferencista y sesiones de preguntas. Como bien sabemos, el doctor Javier pues ha hecho varios libros, entonces aquí los vamos incluso también a mostrárselos al final por si alguien está interesado. Entonces, ¿qué es Logro? Logro es un software o es un servicio que los clientes adquieren a través de una plataforma que tenemos en internet, www.logro.com. Ahí tenemos nosotros nuestra plataforma, los precios de nuestra plataforma, el alcance. Sin embargo, yo les voy a resumir acá en un slide básicamente qué hace nuestra herramienta. Incluye todo lo que es un módulo de ventas, venta tradicional y venta post. Esa venta tradicional, recuerden que se va a volver 100% facturación electrónica. Logro tiene la capacidad de manejar la facturación electrónica dentro del módulo de ventas. Estamos haciendo, pues obviamente somos certificados ante la DIAN para poder enviar los documentos electrónicos. Manejamos todo el módulo de compras, inventarios, finanzas, contabilidad, reportes gerenciales, manejamos todo el tema de información exógena, todos los clientes que tenían Logro como aplicación en la nube, pudieron realizar y presentar su información exógena ante la DIAN, manejamos normas NIF. Nuestra herramienta es 100% intuitiva, sencilla, pero muy robusta porque tiene todo el tema contable y financiero incluido en ella misma. Nos permite a través de una clave y un usuario, que es lo que yo adquiero o por lo que pago mensual, pago por esa clave y usuario, accedo a la plataforma y básicamente tengo una clave y un usuario que me permite controlar la información que está en Logro. Me permite además el tema de seguridad y de la plataforma porque la información viaja 100% encriptada, el cuento de que porque está en la nube la información es insegura, está expuesta y demás, eso es un tabú. La información, como les mencionaba, ya la tecnología está muy avanzada y permite pues que viaje completamente encriptada, está en la nube, es decir que se puede conectar todos los usuarios a través de internet, desde cualquier parte del mundo accedo con mi clave y con mi usuario a la plataforma y puedo hacer facturas de venta, compras, inventario y tener más de 50, 60 tipos de reportes. Está desarrollado en Oracle y Java. Nuestra empresa se llama Productora de Software PSL, que lleva más de 33 años desarrollando software para Estados Unidos, México, Canadá y Colombia. Y acá en Colombia pues estamos hace más de 4 años
con el desarrollo, pues obviamente, de logro que está 100% en la nube. ¿Cómo hago yo para migrar información desde cualquier sistema que tenga o el cual yo lleve la contabilidad a logro? Es muy sencillo. Nosotros entregamos unas plantillas en Excel y esas plantillas se hace cargue masivo. ¿De qué se hace cargue masivo? De los clientes, del inventario, de los proveedores y de toda la información que requieran subir al logro, la hacemos de una forma masiva a través de plantillas. Lo mismo pasa para el tema de facturación electrónica. Habrán muchas empresas que ya tienen un programa para llevar su tema contable y financiero, pero lo puedo utilizar simplemente para facturación electrónica, igualmente cargando las facturas en una plantilla de Excel y enviándolas masivamente a la DIAN. ¿Qué incluye, qué debo tener en cuenta para utilizar esta herramienta? Un computador con cualquier tipo de sistema operativo, un navegador Google Chrome. Es importante esto, sí, para garantizar que la herramienta corre adecuadamente con todos los reportes, los campos y demás. Debemos utilizar Google Chrome. Entregamos una clave y un usuario y todo esto va desde 60,000 pesos que cuesta, digamos, tener 2 usuarios funcionando en logro para el tema de la facturación electrónica. Adicionalmente a esto, ¿qué incluye esos 60,000 pesos? Incluye la configuración y parametrización de la herramienta, incluye el mantenimiento. Por ejemplo, ahora con el tema del régimen simple, nosotros hicimos todos los ajustes de la plataforma que se requieren para que funcione adecuadamente de acuerdo a las exigencias y a la norma de la DIAN. Entregamos, entonces esas actualizaciones no le cuesta a los clientes. Todos estos programas que existen de la vieja guardia, que son muy buenos y que le sacaron todo el jugo los empresarios y los contadores, hoy día están siendo reemplazados por tecnologías como estas de punta, y además que se vuelven un servicio y que el cliente no tiene que pagar por una actualización, no tiene que pagar por un mantenimiento, no tiene que pagar por una implementación, no tiene que pagar por los desplazamientos del personal que hace esta labor, porque todos los servicios se prestan en la nube. Entonces, desde cualquier parte del mundo, en Internet, nosotros nos conectamos, compartimos pantallas tipo el día de hoy y hacemos conferencias y capacitaciones en la herramienta. Eso lo incluimos en los mismos 60,000 pesos. Entregamos soporte mensual de 3 horas, 3 horas al cliente que adquiere la plataforma desde 60,000 pesos. De lunes a viernes de 7 a 8 p.m. y los sábados de 8 a 5 p.m., horario extendido que como bien saben, la mayoría de las compañías no utiliza el soporte más allá de las horas hábiles de trabajo. Incluimos también un número de facturas dentro del paquete, 100 facturas tipo POS y 20 facturas electrónicas que le estamos regalando a todos nuestros clientes. No se confíen de las plataformas tan gratuitas y pues que también están incluyendo unas facturas gratis. Nada en la vida es gratis, todo en la vida tiene unos costos ocultos. En este caso puede ser 60,000 pesos el nuestro, pero nosotros ya pueden ver toda la herramienta y todos los beneficios que les estamos ofreciendo en esos 60,000 pesos versus una herramienta que está 100% gratuita, sin ningún tipo de instalación, sin ningún tipo de soporte, sin ningún tipo de acompañamiento. Entonces hay que medir realmente qué tanto es gratuito eso para la compañía, porque las pérdidas y los atrasos y las multas que le puede generar eso por falta de tiempo de respuesta de una compañía o de una entidad puede generarle o acarrearle a una empresa unos costos muy, muy altos. Con nosotros tienen la garantía que por los 60,000 pesos les podemos solucionar el tema. Les entregamos 2 usuarios, les entregamos una app. Todos los gerentes de compañía pueden tener el usuario administrado y pueden ver en su celular todo tipo de reporte, digamos, del software. Es 100% consultivo. Tengo la compañía en mis manos, tengo la forma de ver qué impuestos he generado, qué inventario ha rotado, qué factura me ha ingresado, cosas de ese estilo, la puedo ver en la app en tiempo real. En la Universidad Logro tenemos toda la documentación del programa. A nosotros nos interesa que nuestros clientes y contadores aprendan a manejar la herramienta, para que cada día sean más independientes y más autónomos con herramientas de tecnología de punta y de alta generación. Pues, como sabemos que hoy hay mucho contador, quiero contarles muy brevemente. Tenemos tres planes.
el club de aliados nuestros, tenemos el aliado plata, el partner oro y el partner diamante. Son 3 niveles y puedo, para tener mayor información, entrar a la página www.logro.com/contadores y ahí les ampliamos información para quienes quieran participar. Más adelante les vamos a dejar ahí la diapositiva. Básicamente, nuestro lema es que un contador no tiene por qué comprar programas a ninguna empresa. Ojo, nosotros le proveemos la herramienta completamente gratuita para que le lleve la contabilidad a todos sus clientes. Quien tiene que pagar los 60,000 pesos o los 100,000 pesos para tener la plataforma completa de Logro es el cliente final. Es que ustedes, los contadores, no son los dueños de la información del cliente. El cliente es el dueño de su base de datos. El cliente es el dueño de todas sus inventarios. El cliente es el dueño. Entonces, el contador no tiene por qué pagar por el almacenamiento ni de esas facturas ni de esos, digamos, de esos servicios que Logro, como les cuento, lo hace gratuitamente para los contadores, ¿base? Eso es básicamente lo que quería contarles. Les damos el 15% de comisión sobre el plan que el cliente adquiera o el 20%, dependiendo de el que escojan. Y básicamente, como les digo, revisarlo en nuestra página. Tenemos 20 facturas gratuitas para los clientes que entren a nuestra página y se registren. Y sin más preámbulos, los dejo ya pues en el día de hoy. Bueno, los precios, como les mencionaba, también los pueden ver en nuestra página. Tenemos beneficios de descuentos para las empresas que pagan 3 meses anticipado o 5 o 6 meses o un año. Esos planes son del 3.5, el 5% y el 10% dependiendo del pago que hagan anticipado en la herramienta en nuestra página. Eso es un beneficio financiero que lo pueden encontrar directamente en la página www.logrocondobleg.com. Entonces, sin más preámbulos, les doy la bienvenida a Luis Alfredo y Javier. Muchas gracias a todos los participantes y bueno, para adelante con el tema. Bienvenidos. Buenos días. Bueno, ante todo, que presentarle unos agradecimientos a PSL, la herramienta Logro, y a todos los compañeros que están con nosotros en este momento, porque, como decía la doctora Marlene, esto se trata de salir adelante y a través de esta herramienta que nos están presentando, hacer cosas buenas. ¿De qué se trata hoy? Vamos a hablar de un tema que trajo la ley 1943, que tal vez a mucha gente le interesa. En primera medida, porque es un sistema nuevo de tributación. Veníamos del monotributo y hemos caído hoy al régimen simple. ¿Qué es lo que nosotros pensamos del régimen simple? Como primera medida, es muy recomendable que las personas que estén interesadas en el régimen simple consulten el proyecto de decreto que ya está expuesto en todas las redes sociales del régimen simple. Son 86 páginas. Es un asustador, pero las 86 páginas, las 7 primeras son las motivaciones y las últimas 30 son las actividades económicas, últimas 31, es decir, que estamos hablando teóricamente de 47 páginas. Es muy recomendable, ¿por qué? Porque después de que se creó el régimen simple, se generaron muchas dudas. Ahí yo creo que se van a dar respuesta a muchas dudas. Obviamente que hay cosas para mejorar. Para eso está el proyecto expuesto, para que todos y cada uno colaboremos diciendo qué nos parece que no va a funcionar y ayudarle al Estado en ese sentido. Lo segundo que hay que tener en cuenta es que el régimen no se puede hablar de acogerse al régimen de manera general. Es decir, no se puede decir, usted es esta persona, entonces todos los comerciantes menores se van a deben meterse al régimen simple porque él va mejor. No, en el transcurso de la charla vamos a ver que cada persona debe hacer un estudio detallado de su negocio
para ver qué tan rentable, qué bienestar adicional le va a generar el régimen simple. Sin más preámbulos, entonces arranquemos a mirar qué es el régimen simple. Eso arranca a partir del 1 de enero del 2019, es decir, que estamos en el tiempo del régimen simple. ¿Cuál era el objetivo? Reducir las cargas, impulsar la formalidad, simplificar y facilitar el impuesto. A ver, sin ánimo de decir que los colombianos somos evasores ni nada de esa cosa, sí es importante darnos cuenta el grado de informalidad que se presenta en algunas actividades. Y lo que se espera es que más hacia adelante no se generen los grandes problemas que hay en este momento con el sistema pensional, con el sistema de salud, donde la gente no está aportando lo que se necesita o lo que deben hacer, y al final de la vida vienen los problemas. ¿Cuáles son las características de este régimen? Primero que todo, la más importante es opcional. Esto no es obligatorio. Es de determinación integral. ¿Por qué determinación integral? Porque va a integrar el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio consolidado y los aportes del empleador a pensiones. Ahorita miramos con detalle eso. Además, sustituye el impuesto de renta. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que metan el régimen simple ya no van a declarar por impuesto de renta. ¿Cómo se declara el impuesto de renta? En personas naturales sabemos que es por cédulas. Y básicamente termina en calcular la renta líquida y pagar el impuesto. ¿Con base en qué? Con base en una depuración, ingresos, costos y deducciones. ¿Qué ocurre en el régimen simple? La base son los ingresos. Es decir, que ahí no te van a aceptar ni costos ni deducciones y te van a aceptar solamente dos deducciones que tienen que ver con el 0.5% por las transacciones que hagan con tarjetas crédito o débito, y los aportes del empleador a pensiones. Esos dos, y para de contar. Además integra el IVA, pero hay que tener en cuenta que no todas las personas que se meten al régimen simple son responsables de IVA. ¿Cuál era la primera duda que se tenía inicialmente frente a esto? Era que si todo el que se metía al régimen simple quedaría como responsable del IVA. Ya quedó claro. La DIAN, a través de un concepto que los podemos enviar también, le dijo a un médico: no señor, usted no es responsable de IVA, luego el hecho de estar en el régimen simplificado no lo hace responsable del IVA. Entonces, eso queda claro. Ahora, si yo soy responsable del IVA, ahora miraremos en qué actividades. Simplemente presento la declaración de IVA anual con pago bimestral, enseguida lo miramos. Señores, hemos tocado un tema trascendental y el tema es el siguiente. Si en el régimen simple yo no tengo depuración de costos y deducciones, antes de meterme al régimen simple, piénselo bien. Si usted es una sociedad, lleva contabilidad, mire que no tenga impuestos diferidos, porque el impuesto diferido me tiene un impuesto aplazado o un impuesto anticipado. Vamos a poner el ejemplo más claro. Si yo tengo pérdidas fiscales por tomar, tengo un activo por impuesto diferido. Si tengo excesos de renta presuntiva sobre renta líquida, tengo un impuesto diferido. Si tengo depreciaciones aceleradas, tengo un impuesto diferido. Pero hablemos de las pérdidas fiscales. Usted tiene unas pérdidas fiscales de 50 millones de pesos por tomar. Si se mete al régimen simple, ya no las puede tomar. Entonces piénselo. Entonces mire que eso no es para todo el mundo. Si usted tiene unos descuentos tributarios por tomar, si se mete al régimen simple, ya no los puede tomar. Piénselo. Entonces, no es decir de manera abierta, me sirve más el régimen simple. Me sirve más si estudio cada caso. Es decir, no es una fórmula general. Eso quiero que les quede claro. Bueno, vamos a tener
4 grupos. El primer grupo es básicamente lo que teníamos en el monotributo. Todas las pequeñas tiendas, los minimercados, los micromercados, las peluquerías. Bueno. El segundo grupo son las actividades comerciales al por mayor y al detar, los servicios técnicos y mecánicos, donde predomine el factor material sobre el intelectual. Porque en el tercer grupo están los servicios profesionales de consultoría y científicos, donde predomina el factor intelectual sobre el material. Y el cuarto grupo es el que conocemos de comidas y bebidas, que es el que está ligado al impuesto al consumo. Y a eso le agregamos las actividades de transporte. Señores, clarito, el primer grupo es el único grupo que integra el IVA en el impuesto del régimen simple. ¿Qué quiere decir eso? Cuando el primer grupo paga la tarifa del régimen simple, ya pagó el IVA, con una condición de que no tiene derecho a IVA descontable. En los demás grupos donde se genera el IVA, se presenta una declaración anual de IVA, pero se paga el IVA anticipadamente mensualmente. Eso no lo pueden olvidar. En el cuarto grupo, tener siempre claro, el impuesto al consumo no va integrado en la tarifa. Calcula la tarifa y le suma el 8%. ¿Cuál es el que queda integrado exactamente? El impuesto de industria y comercio. Tremendo lío. Tremendo lío que creo yo que ni siquiera el decreto reglamentario, el proyecto, lo ha acabado de solucionar. De eso hablaremos un poquitico enseguida. Vamos a tener ¿qué declaraciones? Vamos a tener una declaración anual del régimen simplificado. Ahora miramos las tarifas. Dentro de esa declaración, en el grupo 1, entonces queda integrado el IVA ahí. En el grupo 2, tenemos el régimen, la declaración del régimen simplificado para todos. Grupo 1, 2, 3, 4. Y en el grupo 2 le vamos a sumar la declaración de IVA anual para los que son responsables. Lo mismo en el grupo 3. En el grupo 4 queda claro que tenemos el impuesto al consumo, ¿sí? Que queda integrado entre comillas, porque hay que sumarle el 8%, ¿sí? Y en las actividades de transporte sabemos que no generan IVA, luego no va a haber declaración de IVA si tengo actividades de transporte. Cuando hablamos del régimen simple, hablamos de las fechas de inscripción. Cada año hasta el 31 de enero yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar de un año a otro, estar en el régimen ordinario y pasarme al régimen simple. El proyecto te va a decir cómo vas a manejar los anticipos que traías cuando hay un paso de uno a otro, cuando me regreso del régimen simple al régimen general. Por el año gravable 2019 tengo plazo hasta el 31 de julio. ¿Qué ocurre con los pagos que usted haga antes del 31 de julio? Entonces te lo van a reconocer en los pagos posteriores del régimen simple. Ya lo habíamos dicho, se presenta la declaración del régimen simple y no estoy sometido al régimen ordinario. Recuerde, el régimen ordinario es ingresos menos costos menos deducciones, artículo 26 del Estatuto Tributario. Régimen simple, ingresos por tarifa, como enseguida lo vamos a ver, es decir, no hay depuración. Cuando entro al régimen simple debo de permanecer un año. Al año siguiente me puedo cambiar, sin perjuicio de volver al año siguiente. En el registro inicial del RUT se podrá inscribirse en el régimen simple. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando es una sociedad. Una sociedad entra, se inscribe y de una vez en el RUT inicial, entonces se entra al régimen simple. ¿Cuáles son las obligaciones? Tener claro. La primera obligación, factura electrónica. ¿A dónde apunta esto? A la formalidad. Es que todos los que van a estar allí no es que sean informales, sino que lo que está buscando es que la gente se formalice. Deben inscribirse en el RUT, deben solicitar facturas o documentos equivalentes a sus proveedores,
Para despedir la factura tiene un plazo hasta el 31 de agosto. Eso está en el aire. La DIAN va a tener que ser claro con eso, porque si a otros les cambiaron la fecha, porque estos los dejaron en el aire. Esperemos qué dice la DIAN, pero hasta el momento es 31 de agosto del 2019. Bien importante, el que esté en el régimen simple va a tener que estar al día con todas las obligaciones tributarias y de seguridad social. Ya miraremos que ese va a ser una de las causales por las cuales se pueda excluir del régimen simple. Ahora, la DIAN, si detecta que usted no ha declarado IVA, que no se ha formalizado en industria y comercio, no está declarando en renta, venga para acá y de una vez lo inscribe en el régimen simple. ¿Usted qué puede hacer? Correr y si quiere quedarse en el régimen ordinario, empezar a estar en el régimen ordinario y común y corriente. Y si no, quedó en el régimen simple mientras tanto. Yo digo, una de las relaciones más complejas que hay va a ser con industria y comercio. Yo no veo tan claro. Primero que todo, durante el 2019 seguiremos pagando a industria y comercio en los municipios. A partir del 2020 va a quedar integrado dentro de la tarifa. Entonces la gran pregunta es, entonces yo pago la tarifa del 2019 y pago adicionalmente industria y comercio. El proyecto de decreto está diciendo muy claro la forma de depurar esa situación. ¿Sí? Hay que leer el proyecto y mirar que ellos están dividiendo la parte que corresponde al gobierno nacional, la parte de industria y comercio, la parte de los aportes. Todo lo está dividiendo y va a ser la sumatoria. Entonces se sobreentiende que yo voy a poder depurar que los pagos que haga de industria y comercio, pero se sobreentiende, lo estoy entendiendo yo, esperemos que lo diga el reglamentario. Si yo pago la tarifa de industria y comercio, si yo pago la tarifa del régimen simplificado y adicionalmente en el 2019 tengo que pagar la industria y comercio, debo restar ese valor del pago bimestral. Eso pienso hasta el momento. El gran problema con esto es que los municipios tienen plena autonomía dada por la Constitución en el artículo 312 de la Constitución y son ellos los únicos que pueden manejar y decir y plantear el impuesto de industria y comercio con todos sus elementos y recibir el pago de industria y comercio. Esa autonomía se la han dado aquí, pero el pago lo está recibiendo la nación. Es decir, el gran problema es que si bien el municipio de Medellín es muy organizado, el distrito de Bogotá es organizado, Cali, bueno, habrá municipios donde la situación no es tan fácil. Ya miraremos qué pasa. A partir del 1 de enero del 2020, todos los municipios recaudarán el impuesto de industria y comercio consolidado a través del régimen simple. Vuelvo y repito, durante el 2019, esté o no esté en el régimen simple, el pago de industria y comercio va a ser a través de industria y comercio como se está haciendo en este momento. Las autoridades, bueno, entonces, señores, va a haber una serie de cosas. Primero, va a haber un manejo de información entre la nación y los municipios. El contribuyente le va a tener que informar a la nación, o sea, a la DIAN, dónde ejerció su actividad económica, cuáles son las tarifas, en qué municipios, cuáles son las tarifas y cuánto le corresponde a cada municipio. A mí me parece que eso va a ser todo un paseo. Como les digo, si bien hay municipios que tienen plataformas sistematizadas, listas para enviar la información, y ponía ejemplos como Cali, Barranquilla, Bogotá, Medellín, habrán otros municipios donde no ha llegado esa tecnología. Y entonces, bueno, entonces señores, recomendación, léese muy bien el proyecto. Eso le da luces a uno, porque hay un lío grande con eso. Entonces,
Industria y comercio va a esperar, van a haber dos situaciones con ello. La primera, el pago bimestral. En el pago bimestral se supone que a los municipios va a haber que pasarle la plata. Al fin del año va a haber la distribución del pago del anticipo versus el impuesto real. ¿Cuánto fueron las retenciones? ¿Cómo se va a manejar las retenciones en la fuente que se están haciendo? ¿Cómo manejar las exenciones? ¿Cómo manejar los no gravámenes? Y otro paseo importante es en una sanción, ¿cómo se la van a distribuir? ¿Sí? Entonces, ahí van a haber sendos reglamentarios, ahí está el reglamentario, pero yo me imagino que eso también lo van a tener que reglamentar. El del régimen simple va a tener que pensar, uno, lo que está haciendo en el régimen simple con relación a la declaración que va a presentar allí. Dos, con relación a lo que tiene que pagar en cada municipio. Entonces, y esa información hay que pasársela a la DIAN. Bueno, ahora sí, digamos cuál es el hecho generador. Mire, claro, los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Los susceptibles de incrementar el patrimonio. Perdón. Queda claro que los municipios quedan con la autonomía territorial en cuanto a decir cuáles son la base, cuál es el hecho generador, cuál es la tarifa, todo eso. Entonces, la base van a ser los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios, teniendo claro que las ganancias ocasionales se van a declarar y a pagar el impuesto por separado. Las personas, ¿cuáles son los sujetos pasivos? Las personas naturales o jurídicas que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Primero, que sea una persona natural, que desarrolle una empresa o una persona jurídica en que sus socios y accionistas sean personas naturales residentes. Aquí hay una diferencia grande con el monotributo. En el monotributo no podían haber sociedades. Esa es una diferencia grande. Bueno, lo otro, que en el año anterior hayan tenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 80.000 VT. ¿Cuánto es eso en el 2019? 2.741.600.000. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando el que se va a entrar al régimen simple es una sociedad? Bueno, va a tener ingresos en el año anterior, cuando se va a fundar la sociedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué se trata? Esos 80.000 VT serán del año en curso. Es decir, del año en que se inicie. Hay otra situación y es la proporcionalidad. ¿Qué es lo que se busca con generar la proporcionalidad de los ingresos? De que una empresa no se vaya ahora a fraccionar. Una empresa que tenga ingresos de 8.000 millones no se fraccione en 3. ¿Con el fin de qué? De meterse en todos al régimen simple. Inclusive, en las causales está por allá que no se haya descendido en los últimos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? O con los ingresos. Si un socio tiene o participa en varias sociedades del régimen simple, entonces vamos a hacer la proporcionalidad. Digamos un socio que esté en 4 sociedades del régimen simple y en cada una tenga el 20%. Entonces se coge el 20% de los ingresos de cada una de las sociedades y se calcula. Si esos ingresos pasan de 80.000 VT, nana y cucas, usted no puede estar ahí. Entonces se va a revisar en forma consolidada, ¿sí?, los ingresos de esas sociedades por los 80.000 VT. ¿Sí? Ahora, si un socio tiene una participación superior al 10% del régimen simple, también van a revisar la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto?
Señores, lo que se busca es que grupos económicos no se entren a posar como el régimen simple. Obviamente que 2.741 millones no es mucha plata para una sociedad, pero no falta el que tenga una sociedad de, como les dije ahora, de 8.000 millones y quiera fraccionarla en 3 para tener 3 regímenes simples. Ahora también lo mismo ocurre cuando se es gerente de una empresa. Yo digo que una de las cosas que también deben reglamentar y que no lo veo muy claro es la proporcionalidad. Yo estoy claro de que tienen razón, porque aquí en muchos casos echa la ley, entonces inmediatamente le buscamos la salida. Hay que tratar de que eso no ocurra. ¿Quiénes no pueden optar por el régimen simple? No pueden optar por el régimen simple las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos, las personas naturales sin residencia y sus establecimientos permanentes, las personas naturales residentes que configuran un contrato de realidad laboral. Es decir, si yo soy empleado de una empresa, lo único que hago es eso, yo no puedo configurarme como régimen simple. Las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral, es decir, no se metan con la relación laboral. Estamos hablando de situaciones que no tengan que ver con relaciones laborales. Las filiales, sociedades, sucursales de todos los extranjeros, las sociedades que sean accionistas de otras sociedades y las sociedades que sean entidades extranjeras. Eso no puede pertenecer al régimen simple. Todos los extranjeros, tengan que ser extranjero, para afuera. Ahora, lo que sigue está indicando que ninguna actividad especializada va a entrar al régimen simple. Ninguna actividad especializada. ¿Por qué? Porque las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades, si usted la lee, ninguna actividad especializada podrá estar en el régimen simple. Actividades de microcrédito, de venta de activos, de asesoría financiera, de comercialización de energía, de comercialización de automóviles, de combustible. Lo más charro es que de producción o comercialización de armas de fuego, ¿quiénes pueden hacer eso en Colombia? Únicamente el Estado. Sí, solamente el Estado puede hacer eso a través de su empresa. Entonces, muy simpático eso. Entonces, ninguna actividad especializada podrá estar en el régimen simple. Bueno, para las tarifas, eso es todo un paseo. Y cuando vamos a ver las actividades, y vamos a ver lo de industria y comercio, y vamos a ver todo eso, eso genera un paseo. Las actividades que derramaron en el reglamentario son 30 páginas, para que se sienten, la miren y se ubiquen. Vamos a tener la primera actividad. ¿Cuál es la actividad? De las tiendas pequeñas, minimercados, micromercados y peluquerías. Esa es nuestra primera actividad. La segunda actividad, ya le había dicho, actividades comerciales, tal, donde predomine el factor material sobre el intelectual. Ahí queda claro, ahí están todas detalladas, usted las lee, yo quepo ahí, no quepo ahí. La tercera, ya decíamos, donde predomina el factor intelectual sobre el material, todo lo que son servicios profesionales de consultoría, bueno, todo eso queda en la tercera. Y la cuarta son las actividades de expendio de comidas y bebidas y actividades de transporte. ¿Por qué señalo actividades de transporte? Porque las incluyeron ahí porque como que no tenían dónde más incluirlas, ¿sí? Y porque antes se generaba el problema y se pensaba, como tenía la idea de que todos los que estuvieran en el régimen simple, antes, en el régimen simple, perdón, iban a ser responsables de IVA. Entonces uno decía, ¿cómo va a ocurrir eso? No, ahora queda claro, el régimen simplificado lo ha dicho, el concepto de la DIAN lo ha ratificado. Y era ratificar, porque no era posible que una norma que no es especializada en el IVA pudiera pasarse por encima de la norma especializada del IVA, que es el impuesto a las ventas.
Las tarifas. Bueno, vamos a tener tarifas por actividad. Entonces, si leemos las tarifas, entonces vamos a tener unos rangos. Si los ingresos están entre 0 y 6.000 VT, las tiendas van a tener una tarifa del 2%. De 6.000 a 15.000 VT, 2.8. De 15 a 30 y a 8.1 y de 30 a 80, de 30 a 80.000 VT, 11.6. Así están significadas todas las tarifas. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, una cosa bien sencilla. Si a mí me van a grabar por los ingresos, yo no necesito demostrar al Estado ni costos ni deducciones. Entonces tenemos el caso de una persona que trabaja en lugares donde muchas veces es muy difícil conseguir una factura, todas esas vainas. Hombre, yo creo que esa persona debe pensar mejor meterse en el régimen simple. Y hay actividades así, donde es muy difícil conseguir facturas porque la gente son pueblos muy lejanos, son actividades que son difíciles aquí, ya lo hemos dicho, si en las ciudades se encuentran personas que no cumplen sus obligaciones tributarias, en otras partes es mucho más difícil. Y yo resalto en rojo dos cosas ahí. La primera, los dos últimos rangos de tiendas y los dos últimos rangos de los comerciales, o sea, de las personas donde predomina lo material sobre lo intelectual. ¿Qué indican las tiendas? Recuerden, las tiendas tienen incluido el IVA. Por eso la tarifa es superior a todos los demás rangos, porque tiene incluido el IVA, porque lo van a preguntar. Entonces, ustedes van a tener una respuesta. Y los comerciales, ¿por qué es la más baja? Hombre, porque hay que recoger toda esa gente que son gente sencilla, humilde, trabajadora, que se crea su propio empleo, donde predomina el factor material sobre el intelectual, entonces le dan la oportunidad de que su tarifa no sea tan alta y que sea atractiva, ¿sí? ¿Con eso qué hacemos? Generar formalidad. Esas son dos cositas que son importantes y que hay que tener en cuenta. Entonces, señores, ¿qué hacemos? Cogemos los ingresos que obtuvimos y lo multiplicamos por eso, por esa tarifa. Ahora, ¿cómo voy a pagar ese impuesto? Con anticipos bimestrales. Si ustedes miran la tarifa anterior, devolvámonos. Si ustedes miran la tarifa, veamos que los rangos están de 0 a 6.000. No miremos sino la primera, de 0 a 6.000. El anticipo, como es bimestral, lo dimos por 6, de 0 a 1.000. ¿Sí? Es decir, tiene la misma tarifa y todo porque es un anticipo. Entonces, bimestralmente usted va a hacer el cálculo y coge y multiplica los ingresos por la tarifa de acuerdo a la actividad. Y eso es lo que usted va a anticipar. Pregunta del millón. Yo tengo un negocio sui generis totalmente. Yo vendo cuadernos. Y los cuadernos se venden en enero y febrero. Entonces, ¿cuándo hago yo la mayor venta? En enero y febrero. Puede que el resto del año haga venticas. Entonces, ¿qué ocurre cuando una persona de esas no vendió en el año, digamos, en los comerciales, no vendió en ese mes entre 0 y 1.000, sino que vendió entre 0 y 5.000? ¿Qué es lo que dice el proyecto reglamentario? A ese aplíquele la tarifa superior, diría yo, o el 8.1 o el 11.6, porque se supone que eso es lo que va a vender en el año. ¿Estamos de acuerdo? Se supone. Ahora, como no va a haber compensación y todas esas cosas, ya miraremos. Pero de eso está hablando el reglamentario. Como les digo, hay muchas cosas para hablar. Entonces recuerden, si bien la declaración va a ser anual, yo bimestralmente tengo que hacer el anticipo. Lo mismo en sentido contrario puede ocurrir para la gente que vende productos de Navidad. La gente que vende productos de Navidad, entonces las ventas son ¿cuándo? Septiembre, octubre y noviembre. ¿Listo? Entonces,
De la misma forma, haríamos eso allí. Cuando el servicio sea por expendio de comidas y bebidas, adicione el 8%, ya lo habíamos dicho. Entonces, la tarifa, devolvete a las tarifas, devolvámonos a las tarifas. En el 4, entonces la tarifa no sería el 3.4, sería ¿cuánto? El 11.4. ¿Sí me entiende? En un rango. En otro rango, entonces le va sumando el 8%, común y corriente. De igual manera, se entiende integrar la tarifa del impuesto de industria y comercio. Cuando un contribuyente realice dos o más actividades, se somete a la tarifa más alta. Es decir, si yo tengo dos actividades diferentes, la 2 y la 3, entonces me someto a la tarifa más alta. En el año en que el contribuyente realice ganancia ocasional, entonces las paga por separados. El impuesto de ganancia se determina en forma independiente y la paga en forma separada. Sigamos. Las declaraciones. Declaración y pago en declaración anual. Entonces vamos a presentar una declaración anual consolidada. Como ya les dije, va a ser muy sencillo el total de ingresos. ¿Cuáles son las dos únicas deducciones que va a tener? El 5% que vamos a ver ahora por venta con tarjetas de crédito, débito, y lo de los aportes a la seguridad social del empleador. Y va a ser por el sistema electrónico con anticipos bimestrales, ya lo mostramos el anticipo bimestrales. Los saldos a favor compensables automáticamente en los recibos siguientes. Yo tengo un saldo a favor de un periodo, entonces lo paso al siguiente. El IVA se presenta una declaración anual para los responsables del IVA, excepto los del grupo 1. Los demás que sean responsables de IVA, vuelvo y repito, excepto los del grupo 1. En el decreto reglamentario, en el proyecto queda muy claro. Les es prohibido, como lo es para los no responsables, generar IVA. Si generan IVA, se someten a las reglas del IVA. Entonces, en el grupo 1 no se es responsable del IVA. En los demás grupos presentamos una declaración anual, ¿sí? Con transferencia mensual. Es decir, hago el cálculo mensual y pago en el recibo electrónico, ¿sí? Y al fin del año presento mi declaración, adjunto los recibos y pago o me queda un saldo a favor. Los responsables del impuesto al consumo se declara y paga mediante el régimen simple. ¿Qué le está diciendo ahí? No vas a presentar declaración de impuesto al consumo. Simplemente al declarar el impuesto al consumo, sí, tanto el anticipo bimestral como el anual, a la tarifa le sumas el 8%. Punto. Hay algo muy importante del artículo 915. Cuando un contribuyente del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación sea responsable del impuesto a las ventas en virtud del desarrollo de una o más de las actividades descritas en el numeral 1 del artículo 902, no tiene derecho a solicitar impuestos descontables. Ya les dije, en el régimen simple no hay sino dos tipos de descuento. Luego usted no puede llevar allí como descuento lo que pagó en los IVAs, en las compras que hizo por IVA. Entonces, cuando nosotros hablamos del grupo 1 con relación a la declaración, entonces la declaración va a incluir el impuesto de renta, el impuesto de industria y comercio y el IVA sin descontable. Es decir, solo en el grupo 1 va incluido el IVA. Vuelvo y repito, los del grupo 1 no pueden cobrar el IVA. Si ellos facturan el IVA, quedan inmersos como responsables del IVA. Toman el total de ingresos y lo multiplican por la tarifa. En el grupo 2, ¿qué va a incluir el régimen simple? Va a incluir el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio. El IVA va por separado y lo declararás IVA generado común y corriente menos IVA descontable, IVA por pagar y lo paga por separado. Recuerde, lo paga anualmente, perdón, lo declara anualmente con anticipo mensual. Grupo 3, de la misma manera.
El grupo 3 lo hace de la misma manera. Y el grupo 4, entonces, incluye el impuesto al consumo. Pero recuerde, incluir el impuesto al consumo es tomar los ingresos y multiplicarlos por una tarifa, esa tarifa que tenemos en los cuadros, más el 8%. ¿Queda claro? Bueno, entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿eso me va a favorecer o no me va a favorecer a mí? La gente piensa primero en plata. Adicionalmente, hay que pensar en procedimientos. Como les dije ahora, habrán actividades donde es muy difícil conseguir costos, es muy difícil conseguir deducciones. Hablemos de las actividades de los que estamos acá, con abogados, contadores. Hombre, un contador que tiene su oficina en la casa, tiene sus negocios donde va, puede ir a pie. No tiene secretaria, no tiene nada. ¿Cuáles son sus deducciones? Entonces es mejor que se meta al régimen simple. ¿Sí? Ahora, estudiar cada caso es hacer un análisis pormenorizado. Es decir, yo simplemente hice un ejemplo a nivel general, persona jurídica y persona natural. En uno hago la depuración y digamos en el caso de las personas jurídicas, tomando un margen, porque habrá que tener margen de contribución. Es decir, habrán empresas cuyo margen será el 70 con unos gastos del 20, con un margen neto del 10. Habrá otras que el margen es 5, habrá otras que el margen es 3. Entonces, depende. En este caso, si yo me voy por el régimen general, ¿sí? Voy a pagar 9 millones. Y si me voy por el simple, me da 4.102.000. Bueno, piénselo. En el caso de las personas naturales, me da muy cercano. Piénselo. Pero en este caso, las personas naturales tienen deducciones. Habrá ver si para el caso, la gente sí va a tener, digamos, unas ventas de 205 millones, unas deducciones de 189. Es muy difícil. ¿Sí me entiende? Eso habrá que estudiarlo. Hay una cosa que había una duda enorme. Y esa duda era una sociedad para calcular la parte grabada y no grabada de los dividendos, ¿cómo va a ser si no tiene la depuración de ingresos menos costos? Y con base en eso está el artículo 49 del Estatuto Tributario que me dice, ¿sí?, que yo, para allá la parte no grabada de las utilidades exteriores a los dividendos, tomo la renta líquida, ¿sí?, le resto el impuesto y esa es la parte no grabada. Y bueno, y con una serie de cosas, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué dice el reglamentario? Señor, el reglamentario dice que haga esto que tenemos aquí, que haga la depuración teórica de acuerdo al estatuto tributario y con base en eso va a calcular la utilidad grabada y no grabada. Entonces, señores, si usted no quería hacer la depuración y por eso se iba a meter al régimen simple, pues la va a tener que hacer. Si es el caso de una sociedad. Entonces, por eso es recomendable que se metan al régimen simple. Que le metan, perdón, a leer el reglamentario. Sigamos. En otro caso, es un caso donde es enorme la diferencia, lo que yo les decía en el caso de las personas naturales. Habrá que mirar. Entonces, yo estos dos casos los dejo con el fin de que, ¿qué? De que ustedes hagan ese ejercicio. Pero no pierdan la parte cualitativa. El problema de los impuestos también tiene que ver con la parte cualitativa. El problema de los impuestos también tiene que ver con la parte cualitativa. ¿Qué quiere decir la parte cualitativa? Yo tengo que estudiar la empresa, tengo que estudiar qué es lo que piensa el cliente, tengo que decirle al cliente cuáles son los pros y cuáles son las contras. Cuando yo hago la declaración anual, ¿sí?, y hago el anticipo bimestral, lo debo hacer de la misma manera. Los ingresos anuales y tomo los bimestres, ¿sí?, para calcular la forma como voy a pagar. Es decir, seguramente la DIAN
me va a pedir a mí, seguramente la DIAN me va a pedir a mí exactamente cómo pagué los bimestres, cómo declaré, para ajustar. Entonces yo debo hacer este cuadrito, ¿sí?, de los anticipos bimestrales para adicionárselo a la declaración de renta y mostrar cuál fue el pago. Cuando hago la transferencia mensual, lo mismo debo hacer con el IVA generado, ¿sí? Entonces son 12 meses, entonces mostrar un cuadrito donde el pago que hice mensual con base en los ingresos, cuánto pagué para juntarlo. Estén seguros que eso le va a pedir la DIAN, estén tranquilos. Es muy importante, los del régimen simplificado no son responsables de retención en la fuente, ni se les debe retener. ¿Estamos de acuerdo? En los pagos por compras de bienes y servicios, el receptor del pago debe ser retenedor. En el artículo 437 del Estatuto Tributario, retenedores del IVA, en el numeral 9, entonces adicionamos que quienes le compren a los del régimen simple son autorretenedores. Son retenedores, ¿sí? Muy bien. Los dos únicos descuentos que se pueden hacer en el cálculo, ya lo habíamos dicho y volvemos, insistimos, el 0.5%, ¿sí?, por pago con tarjeta de crédito, no es el del 5%, no el 0.5%, eso hay que cambiarlo. ¿Sí me entiendes? 0.5% de las tarjetas, los pagos por tarjetas de crédito, ¿sí? Y los aportes patronales al sistema de pensiones. Es decir, para mí, ese aporte es una gran garantía para la formalidad. Es decir, el patrón, los aportes que está obligado a hacer de sus empleados, que le corresponde el 12%, no el del empleado, sino 16% entre los dos, el 12% se lo puedes computar del pago bimestral. Eso es una gran garantía, hay que tenerlo en cuenta en el cuadro comparativo, ¿sí? Que eso es una disminución. Señores, ¿cuándo van a sacar del régimen simple? Van a sacar cuando no cumpla las obligaciones o los límites del régimen simple, cuando deje de pagar, cuando me atrase, ¿sí?, en los pagos, siquiera un mes, entonces, para afuera, ¿sí? Y se perderá automáticamente la calificación. Entonces, señores, yo debo estar pendiente de los pagos. No, a usted nunca van a sacar del régimen general. A usted lo van a sancionar en el régimen general. En el régimen simple lo van a sancionar y automáticamente pasa, la sanción es que automáticamente pasa al régimen ordinario. Señores, esto era lo que teníamos para decirles del régimen simple, del régimen simple en el impuesto de renta. ¿Qué es un impuesto de renta? Entonces, de en adelante, pensar, reflexionar si me es más importante estar o no en el régimen simple o quedarme en el régimen ordinario. Bueno, gracias, don Javier. Entonces vamos a pasar a la sección de preguntas, pero entonces antes de pasar a la sección, vamos a proceder a contarles qué estamos haciendo en Logro para abordar el régimen simple de tributación. Entonces, como bien lo explicaba el doctor Javier, una compañía puede ser pertenecer al régimen simple, estar registrada, es opcional, pero de igual manera, con quienes yo transo, un cliente puede estar registrado en el régimen simple y de igual manera un proveedor puede estar en el régimen simple. No son simples características, eso tiene cosas de fondo. Si una compañía está en el régimen ordinario y le compra a alguien del régimen simple responsable de IVA, le debe practicar rete IVA, que fue el numeral 9 que nos mencionaba el doctor Javier, ¿cierto? Se convierte en agente retenedor. Cuando alguien del régimen ordinario le vende a un cliente del régimen simple, por eso, lo que está señalado ahí en rojo, le debe practicar autorretención sobre esas ventas, a pesar de que no sea autorretenedor en la fuente por renta. Es para esas ventas específicas, debe practicar autorretención.
Y si una compañía está inscrita en el régimen simple, se debe dar la opción de que se cause ese rete IVA, si así bien quiero, que me practicó alguien del régimen ordinario. Entonces nosotros estamos trabajando en una versión que próximamente vamos a publicar para que se pueda manejar el régimen simple. El logro tiene una fortaleza muy grande en lo que tiene que ver con todo el cálculo de impuestos y retenciones vigentes en Colombia. Te los calcula automáticamente y usted perfectamente los puede editar. ¿Qué es lo importante? Que haga las debidas definiciones en las responsabilidades fiscales, tanto de clientes como de los proveedores. Entonces nos vamos a pasar a la sección de preguntas. Muy buenos días, don Javier. Tenemos las siguientes preguntas. Desde el inicio, ¿sí? Están preguntando qué decreto podías tú compartirnos, digamos, de mencionar, ¿sí? En cuanto a la normatividad del régimen simple de tributación. Bueno, decretos en este momento no hay. Hay un proyecto de decreto reglamentario, se puede bajar, nosotros lo podemos enviar de aquí si quiere, ¿sí? Hay un proyecto de decreto reglamentario, se esperaba que ese decreto quedara listo por las fechas que dieron el mismo decreto, que quedara listo en mayo. Estamos en junio, todavía no es. Pero se puede ir leyendo ese decreto reglamentario. Y hay que yo conozca, hay un concepto de la DIAN que tiene que ver exactamente con la parte del IVA, la responsabilidad del IVA. No hay más, ¿sí? La recomendación es que vayan leyendo ese proyecto y colaboren enviando las recomendaciones a la DIAN. Listo, muchas gracias, don Javier. Hay preguntas pues hay varias preguntas que realizan acerca de los aportes para fiscales. ¿En qué afecta? Mire, la norma es muy clara de que no son responsables de los aportes para fiscales, SENA, Instituto Colombiano de Estabilidad. Eso básicamente afecta, pero digamos, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no van a recibir. Si uno va al artículo 243 del Estatuto Tributario, dice que cuando sea responsable de eso, ¿sí? Se le va a trasladar una parte al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y en este caso, como no sea responsable, no se va a trasladar. La otra parte es que en el aporte a pensiones, el aporte a pensión general es el 16%. 4 tiene que ver con el aporte que hace el empleado y 12 el empleador. Ese 12% yo me lo puedo descontar del pago bimestral, ¿sí? Obviamente sin que exceda el pago bimestral. Entonces es una gran ventaja para la empresa y como le dije, lo que se busca con esto es que la gente que esté metida en este tipo de negocios aporte para su pensión. Entonces, eso sí hay que mirarlo con detalle y el proyecto de decreto reglamentario habla exactamente de eso, porque había muchas dudas pero queda claro que es el aporte patronal que se hace sobre los empleados en pensiones. Muchas gracias, don Javier. Nos pregunta Cristian Sánchez, dice, buenos días. Cuando la norma habla de sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral con el contratante, ¿hace referencia a que el socio no puede ser empleado de la sociedad perteneciente al régimen simple? A ver, la respuesta general es, las relaciones laborales no hacen parte del régimen simple. Esa es la respuesta. Es decir, el disfraz que se crea, yo hago una sociedad, ¿sí? Ejerzo una actividad y la sociedad a mí me paga y yo soy el único trabajador o con otras 2 personas y la sociedad lo que hace es que me paga a mí, recibe la plata por un lado y me la paga a mí como salarios por el otro. Es ese tipo de conexión el que no puede estar en el régimen simple, ¿sí?
ese tipo de conexión exactamente. Entonces, obviamente, si todos los socios y los socios tienen que ver todos con una relación laboral, entonces lo que hay es una relación laboral. Obviamente que el proyecto reglamentario no fue, por lo que yo pude ver, tan extenso en esa explicación, y lo debiera hacer, porque hay muchas dudas sobre eso, ¿sí? Pero hasta donde yo puedo decirles es, la relación laboral no puede meterse dentro del régimen simple. Muchas gracias, don Javier. Nos pregunta Sarley Patricia, dice que si una persona que presenta información exógena puede estar en el régimen simple. Cualquiera, sí, cualquiera. Mire, la norma no distinguió, y donde el legislador no distingue, no le está dado distinguir al intérprete. Es decir, limitar eso sería quitarle a la DIAN también la capacidad de llamar a cualquiera y decirle, sí, venga, deme información exógena. No, la información exógena es independiente de cualquier tipo de régimen. Es decir, el hecho de que yo esté en el régimen simple no quiere decir que no va a presentar la información, o que yo tenga que presentar información no quiere decir. ¿Por qué? Porque hay unos que están estructurados para presentar la información de acuerdo a unas características tributarias, pero todo el mundo está obligado a presentar información exógena desde que se lo solicite la DIAN. ¿Listo? Entonces no hay esa cortapisas para estar dentro del régimen simple. Muchas gracias, don Javier. Marleyvi Ramírez pregunta que si el régimen simple estará más supervisado por parte de la DIAN. A ver, yo no le puedo garantizar si sí o no. Lo que sí le puedo decir es que todos los regímenes de impuestos tienen la misma supervisión de la DIAN. Obviamente que la DIAN va a estar más tirada hacia lo que representa un mayor flujo de información y un mayor flujo de dinero. Pero también es cierto que allí, en ese régimen simple, se van a depositar mucha gente que hay que proteger. ¿Proteger en qué? En salud, en pensión y en el pago de las prestaciones sociales, es decir, la informalidad. Pero yo creo que no sería un buen principio decir, va a pasar para el régimen simple porque va a estar más o menos supervisado por la DIAN. Muchas gracias, don Javier. Nos pregunta Daisy, es un tema de propiedad horizontal. Dice, buenos días, ¿pueden especificarme para personas naturales, bueno, cómo aplica el régimen simple? Soy administradora de propiedad horizontal y mis ingresos son de 800,000, bueno, 800 mensuales. Es Daisy Abril. Bueno, es muy difícil yo sentarme aquí y decirle, bueno, 800, más, menos, no. ¿Cuál es la idea? Si usted es responsable de impuesto de renta, sí, por los ingresos, y está en la obligación de presentar declaración de renta, y yo me gano 800,000 pesos, yo no creo, si ese es el último ingreso, que yo deba estar en el régimen simple. ¿Sí me entiende? Ahora, mirar si está en el régimen ordinario, habrá que mirarlo por otras cosas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que el régimen simple va a recoger no a todo el mundo, sino a los responsables de impuesto de renta, ¿sí? Que se quieran formalizar, pero formalizar es que entren a pagar sus aportes, toda la situación que afronta un responsable y que lo debe hacer, pero yo pues personalmente tendría que ver el caso especial, ¿sí? Para decirle primero si es responsable en renta y luego para mirarle si es responsable, si le es más favorable estar en el régimen simple o no. Pues, muchas gracias. Por los ingresos. Listo. Pregunta Alejandra Barón, ¿sí? Si una persona independiente tiene 3 actividades,
actividad de transporte de carga, transporte de pasajeros y arriendos, ¿puede pasarse al régimen simple? Ahí no están limitando el número de actividades, ¿sí? Lo que le están diciendo es, si tiene más de una actividad, ¿sí? Entonces pague por la mayor de las actividades, ¿sí? Pague por la mayor. Entonces ya mirará si al pagar por la mayor, si le da o no le da un mejor beneficio o no. Muchas gracias, don Javier. Esas son las preguntas que tenemos. Hay muchas preguntas ya muy particulares, ¿sí? Que nos están realizando. Nos están felicitando precisamente por el tema, que muchas gracias y que excelente exposición. Don Javier, muchas gracias por respondernos las preguntas y por exponer este tema tan importante que nos han manifestado a través del chat. Marlene, ¿tenemos algo adicional para comentar a nuestros clientes? Básicamente, agradecerles nuevamente la participación y segundo, pues que, como les mencionábamos, hay herramientas muy sencillas para hoy día estar en la legalidad, estar organizados, estructurados y a un costo muy, muy económico. Como pueden ver, nuestra plataforma cuesta desde 60,000 pesos. La página es www.logro.com. Ahí pueden ver, incluso hacer cálculos de la facturación electrónica. Nosotros no cobramos paquetes de facturas, cobramos a los clientes por consumo. Es que, como les digo, aprovechen y no dejen para última hora el tema de ponerse al día con la DIAN y trabajar de una forma más organizada y estructurada. Nuestra plataforma se los permite. Mil gracias, don Javier, mil gracias por el acompañamiento. Como siempre, una alta participación pues de personas en las charlas en las cuales usted nos acompaña. Entonces, agradecerle y siempre bienvenido a nuestras charlas con Logro. Un abrazo y un feliz día para todos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.